Buenas tardes, mi estimado. Le saluda el estudiante Levi Josué Zuna Romero de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. En esta oportunidad me gustaría realizarle algunas preguntas con relación al gobierno de Alberto Fujimori. Para eso, pues, quisiera tener su consentimiento y autorización para realizarle dichas preguntas, asimismo su nombre completo. Bien, yo le saludo al ciudadano Carlos Alberto Venezuela. Mi DNI es el 21793653. Y bueno, para la pregunta que usted desea realizar. Muchísimas gracias, estimado. Entonces, comencemos. Una de las primeras preguntas que le voy a realizar es: ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Mire, yo considero que uno de los principales problemas económicos en ese entonces fue la hiperinflación que se vivió en esos tiempos. Es un gobierno heredado fue por el entonces expresidente Alan García, que si mal no recuerdo bordeaban los 39, 40% de inflación mensual. Y, y después también hubo pues, la corrupción, violaciones de los derechos humanos. Y, aunque se estabilizaron los precios, ¿no? Con el programa que implantó en ese entonces el ingeniero Alberto Fujimori, pero también se incrementaron pues, las desigualdades, que afectaron a los sectores más vulnerables. Y estamos hablando de la clase, pues, la clase media para abajo, ¿no? Exactamente. Ya. Eh, ¿Qué medidas se implementaron para disminuir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Fueron o no fueron efectivas estas medidas? Bueno, lo personal yo creo que sí, sí, porque fue un ajuste económico que incluía la liberación de precios, la privatización de las empresas del Estado, porque en ese entonces, pues, las empresas del Estado no generaban ganancias, pues, ¿no? E incluso yo recuerdo que de las empresas que eran rentables, trasladaban el dinero a la empresa que no eran rentables, porque en ese entonces, pues, las empresas del Estado era, que le digo, una agencia de empleo de los gobiernos de turno, ¿no? Y bueno, a mi consideración, yo creo que sí fueron efectivas, ¿no? Más que todo para controlar la hiperinflación que en ese momento, ¿no? Bordeaba los 40%, como creo que lo dije anteriormente. Ay, ay, ay. ¿Y qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en nuestro país? Bueno, se implementaron programas de asistencia social, como el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, Programa de Salud. Sin embargo, yo creo que estas medidas fueron suficientes para abordar de manera efectiva, ya que la pobreza era insostenible y tanto como la desigualdad también, ¿no? Eso, para mi entender, Ah, esos fueron los programas que se implementaron. exacto. Y bueno, cambiando a otro objetivo, a otro contexto del gobierno Fujimori, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, yo considero que fueron acertadas las medidas, ya que en ese entonces pues, se combatía de dos frentes, como era el Sendero Luminoso, como el MRTA. Y las medidas que implementaron para mi entender, fueron buenas, porque se, o sea, se combatió, pues, ¿no? Pero hubo muertes, militares, policías, e incluso personal civil también, ¿no? Porque eran personas pues, que con un perfil, ¿no? Que no medía pues,
sus actos no medían, solamente era su objetivo era, pues, ¿no? Alcanzar el poder, ¿no? A través de las Claro, armas. la ideología que ellos tenían era pues Ujú. diferente a la del gobierno tenía. Bueno, ya. Y durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió pues en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política, señor Carlos? Mira, en primer lugar, yo creo que fue una campaña para evitar, ¿no? Para evitar o sea, para evitar que las familias tengan más hijos. Sobre todo eso se dio en el sector, digamos, de las personas más vulnerables. Eh, Fue una campaña voluntaria, que las personas que se acogían a esa esterilización, bueno, el Estado le apoyaba, ¿no? Pero fueron, ¿qué le digo? Fueron voluntarias, y las personas que incluso se sometieron a esas esterilizaciones fue por sus propios medios, y, como te digo, fueron voluntarias. Y para mi entender, eh, fue bueno, porque imagínense, un hogar con escasos recursos económicos, y que no tenía, por ejemplo, con 7, 8 hijos. Imagínense qué clase de vida se le puede dar, pues, ¿no? A esos niños, pues, ¿no? Incluyendo la alimentación, estudios, y después llegan, pues, los estudios superiores y lo demás. Yo creo que, para mi entender, estuvo bien, estuvo buena, ahí, el Estado, que yo creo que hizo bien en aplicar ese programa. Ok, está bien. ¿Y usted conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Alberto Fujimori para contrarrestar o controlar la prensa, las cuales fueron pues, y cuáles fueron pues las repercusiones en la libertad de expresión? Ah, no, en ese tema yo creo que sí, para mi entender, no hizo bien, porque restringieron, ¿no? La libertad de expresión, eh, eh, los canales, las radios y los medios de comunicación fueron, controladas por el sistema, pues, ¿no? Yo creo que ahí, hizo mal en este entonces el gobierno de Alberto Fujimori. Eh, Como última pregunta, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencia tuvo pues para el país? Yo creo que el evento más importante fue la corrupción que se dio en ese momento, ¿no? En ese entonces, impulsada por el señor Vladimiro Montesinos. El país estuvo polarizado, y a raíz que, bueno, cada cierto tiempo se salían, ¿no? A la luz los actos de corrupción, que incluía, pues, ¿no? A todos los, digamos, personajes, ¿no? Digamos, desde la política, y todos los sectores que se vieron involucrados en ese tema. Yo creo que fue, para el país ha sido una crisis política, ¿no? Y bueno, que hasta ahora nos sigue no marcado, pues, no marcado, porque hasta ahora, siempre recordamos ese episodio, ¿no? Que vivió, desgraciadamente, en nuestro país. Interesante todo lo que nos comenta usted, pues, señor Carlos, ¿no? Cómo es, Sí, marca la diferencia el antes y después del gobierno de Alberto Fujimori. Bueno, señor Carlos, muy agradecido por las preguntas y las respuestas que usted me ha brindado, porque eso me nutre a mí de conocimiento para comparar pues el gobierno actual con el gobierno que hemos pasado y muchos otros gobiernos más, ¿no? De antemano, le agradezco y muchísimas gracias. Nos estamos viendo. no, gracias a ti, Marín, por, de repente, hacerte saber, o opinar lo que de repente, lo que hemos vivido en esa época, ¿no? Y muchas gracias. Bueno, Y para lo que ustedes deseen. muchas gracias, señor Carlos. Nos estamos viendo. Ya, gracias. Nos vemos.